pantalla. En realidad, vamos a hablar ahora de lo que corresponde a las paredes, a la pared posterior del abdomen. Y hemos hablado de la parte muscular hacia arriba, del diafragma, adelante y a los lados, igualmente hacia la parte muscular. Y hoy nos corresponde hacer la pared posterior, que es esta, la pared posterior, ¿no? A la región lumboilíaca. Comprende, obviamente, lo que es la columna vertebral que hemos dicho, y a los lados de la columna vertebral tenemos una parte muscular que corresponde a los músculos psoas ilíaco, que es este, y al cuadrado de los lobos, que es este otro. El músculo psoas ilíaco está formado por dos fascículos. El músculo psoas, que es este, y el ilíaco, que es este otro, ¿no? O vemos aquí, para diferenciar de este otro pequeño, que es el psoas menor, pero el psoas mayor, que nos interesa, y el músculo ilíaco. El psoas se inserta en las caras laterales de los cuerpos vertebrales que corresponden a la 12ª vértebra dorsal, la primera, segunda, tercera y cuarta lumbar, ¿no? En la última dorsal y en las 4 primeras lumbares. En la base de las apófisis transversas de estas vértebras, en los discos intervertebrales que se encuentran entre ellos, las inserciones se producen a manera de arcos, ¿no? Aquí se observa igual los arcos, ¿no? Dejando entre ellos unos pequeños espacios por donde tienen que transcurrir los nervios del plexo lumbar, los nervios abdominogenitales, iliofemorales, etcétera. Vamos a ver eso. Desde estos puntos de inserción, el psoas se dirige hacia abajo, hacia la fosa ilíaca correspondiente, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estas son las inserciones y ahí baja, ¿no? Al llegar a la fosa ilíaca se une al músculo ilíaco, que es este. El músculo ilíaco se inserta en la fosa ilíaca interna del hueso coxal y ambos se fusionan, salen de la cavidad de la pelvis, por el tercio externo del borde anterior del hueso ilíaco, por un canal que se llama el canal del psoas ilíaco, y terminan formando un solo tendón terminal que va a llegar al trocánter menor del fémur. Hasta ahí termina insertándose. Ese es su trayecto y sus características de este músculo. En la parte posterior del abdomen forma la pared posterior. En la pelvis ya está formando la pelvis mayor, y en el muslo la parte externa del conducto inguinal, del conducto crural, mejor dicho, ¿no? O del conducto femoral, que vamos a encontrar aquí a los vasos femorales. Bueno, para sus relaciones, por su cara posterior, el psoas ilíaco se relaciona con el músculo cuadrado, al cual lo cubre parcialmente, ¿no? Por su cara anterior es esta, está en relación con el intestino grueso, tanto el colon ascendente en el lado derecho como en el colon descendente en el lado izquierdo, ¿no? Hacia atrás, además, está en relación con los riñones izquierdo y derecho, con el conducto, el uréter, que desciende igualmente. Al llegar a la fosa ilíaca se relaciona en el lado izquierdo con la porción sigmoidea del colon, en el lado derecho con el ciego y el apéndice. Esto para tener una noción del músculo, especialmente en lo que respecta a la región del lado derecho, fosa ilíaca derecha, con el apéndice. Al mover este músculo, entonces se exaspera, por ejemplo, un dolor de apendicitis. El psoas ilíaco, cuando se contrae, flexiona el muslo sobre la pelvis, ¿no? Esa es su acción.
El músculo cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, como su nombre indica, es un músculo cuadrilátero. Este es el músculo cuadrilátero, lo propio aquí y lo propio aquí, y mejor acá, ¿no? Cuadrilátero que es situado un poco por detrás y por fuera del músculo psoas ilíaco. Se inserta por arriba en la última costilla, ¿no? En la última costilla y en la post transversa de la primera lumbar. Desde ahí sus fibras se dirigen hacia abajo, ¿no? Para insertarse en la cresta ilíaca, en el labio interno del tercio posterior de la cresta ilíaca, porque el labio externo de este mismo tercio va a estar insertando al músculo dorsal ancho. Bueno, de esta manera, la pared posterior del abdomen es más estrecha, formada por la columna y los dos músculos, el psoas y el cuadrado, como hemos dicho, ¿no? De esa manera completamos entonces la parte posterior que corresponde a que es el músculo el cuadrado, la última costilla, como hemos dicho, y evidentemente la inserción que queda a nivel de las após transversas también de las vértebras lumbares. En la pared abdominal que hemos formado, anterior, lateral y posterior, se producen una serie de pequeños lugares débiles que forman unos espacios incompletos, pero que por la presión intraabdominal se producen las hernias. Y entonces el primer espacio que podemos anotar es el espacio de Petit. Este es el espacio de JL Petit, es el triángulo de JL Petit así denominado, donde parte interna tenemos al dorsal ancho en sus inserciones a nivel de la cresta ilíaca, la cresta ilíaca por abajo y el músculo oblicuo externo. Forman de esa manera un triángulo. En el fondo se encuentra el oblicuo interno. El triángulo de Petit, que aquí estamos viendo agrandado por, este es un trabajo de cadáver, pero vemos aquí, es el triángulo de Petit, ¿no? El dorsal ancho por detrás, la cresta ilíaca hacia abajo y el borde posterior del oblicuo mayor adelante. Es el triángulo de Petit. Triángulo de Petit en el cual se producen las hernias, aquí está, las hernias del triángulo de Petit, ¿no? Las hernias lumbares del triángulo de Petit. Bueno, hacia arriba y cubierto por el dorsal ancho, tendríamos que quitar el dorsal ancho, tenemos a nivel de las inserciones costal de los músculos anchos, otro espacio, el triángulo o cuadrado de Griffel, que aquí se ve, ¿no? Ya la herniación. El cuadrado de Griffel está formado por los músculos de la región espinal, de los músculos espinales de la columna vertebral por dentro. Hacia arriba tenemos a las costillas, la última costilla, la 12ª costilla. Hacia adelante tenemos al músculo cesato menor, posterior, inferior, y hacia abajo tenemos al oblicuo menor, formando un cuadrilátero que se llama el cuadrilátero de Griffel, o triangular a veces por la razón de que la costilla a veces participa en poca extensión. En este espacio cuadrilátero que está cubierto por el dorsal ancho, como estamos viendo aquí o como vemos aquí, ¿no? Aquí se ha quitado al dorsal ancho por esa razón, se encuentra un punto débil que es precisamente el espacio de Griffel, cuadrilátero de Griffel, por donde también se produce la hernia. Esta es la hernia lumbar. Aquí también la hernia lumbar en el triángulo de Petit, ¿no? Entonces, características de la pared abdominal son importantes a la hora de conocer
la tonicidad de los músculos de las paredes abdominales. Cuando los músculos son flácidos, estos espacios se agrandan y se produce la herniación. Y vamos a hablar en forma particular de una formación especial que se encuentra a nivel de la región inguinal, que comprende el paso del cordón espermático conducto funicular, ¿no?, en el varón, constituyéndose a su vez en una parte débil de la pared abdominal donde se producen las hernias inguinales. Entonces, vamos a hablar del conducto inguinal. Este conducto inguinal que ya nosotros hemos señalado en parte, pero vamos a completarlo para que tengan la idea cabal. El conducto inguinal corresponde a la región inguino-abdominal, para diferenciar de que está aquí abajo en la región inguinocrural. Estas dos regiones lo limita el ligamento inguinal, que nosotros sabemos el ligamento inguinal viene de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, ligamento inguinal y ligamento crural o de falopio, ¿no?, o femoral, también llamados de esa manera. Hay muchos más, de pupar, de besalio, etc. Tiene muchos nombres este ligamento. Bueno, por encima tenemos una superficie triangular que estamos viendo aquí, que partiendo de la espina ilíaca superior, una línea horizontal se dirige al borde externo del músculo recto. Una línea vertical que pasa por el músculo recto y una línea oblicua que corresponde al ligamento inguinal. Este triángulo es en la región inguinal, donde se encuentra el conducto inguinal. El conducto inguinal es un conducto que se abre, que se da espacio mejor entre los músculos, entre los músculos anchos del abdomen. Es el cordón espermático y esos son los músculos anchos del abdomen. Y entonces por aquí se tiene que dar paso, conducto que es oblicuo, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de fuera hacia adentro, ¿no? Tiene una longitud de más o menos de 4 a 5 centímetros. Y para poder identificar, podemos decir, a nivel de la región del pubis se encuentra el orificio superficial. A nivel del orificio profundo, a línea medio inguinal, es el ligamento inguinal, y de la parte media 2 centímetros de dedos por encima de este ligamento inguinal vamos a encontrar el orificio profundo. Y de esa manera tiene esa triple oblicuidad entonces este conducto que permite que de la profundidad pase a la superficie el cordón espermático, o a lo mejor al revés, de la superficie pase al interior. Esto es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Bueno, este conducto que estamos hablando está formado por los músculos anchos del abdomen, ¿no? Por tanto, vamos a considerar 4 paredes. Una pared anterior, que la vemos aquí, una pared anterior, una pared posterior, una pared superior y una pared inferior. Pues empezamos a hablar de la pared anterior. La pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor, que ya nosotros sabemos llega hasta el ligamento inguinal, ¿no?, hasta la cresta del psoas, del arco crural, y hacia adentro forma el ligamento desinvernal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con la aponeurosis del oblicuo mayor a esta altura? Se forman unas condensaciones de sus fibras para formar 3 pilares: el pilar o cruz interno, el pilar externo lateral o cruz lateral y el pilar posterior o ligamento de Coles, que hemos dicho se abre como una letra B, ¿no?, hacia abajo, pero este amplio espacio en forma de B va a ser cubierto por fibras arciformes o transversales de arriba hacia abajo hasta llegar a la región pubiana, donde se detiene para formar el orificio superficial, el orificio inguinal, que es este. Debemos decir que el orificio superficial
que está cubierto directamente por la piel, tejido celular subcutáneo, está formado por el pilar interno, por el pilar externo y por el pilar posterior y las fibras arciformes hacia arriba. Ese es el orificio superficial, más o menos ovoideo, antes que redondeado. Bueno, entonces ya hemos hablado del orificio superficial. La pared anterior, además, como es la parte superficial, está cubierto por la piel y el tejido celular subcutáneo. Por tanto, esta región es palpable, nosotros podemos tocarlo fácilmente. La pared posterior es la pared posterior. La pared posterior, en realidad, está formado por el tejido subperitoneal, el peritoneo y la fascia transversales, que son capas muy delgadas, ¿no? Por tanto, hacia el conducto inguinal, la aponeurosis de los músculos oblicuos aquí también han de constituir unas características especiales. La expansión del arco crural al producirse el desdoblamiento de la aponeurosis del músculo transverso y del oblicuo menor, forman aquí un ligamento que se dirige en forma de arco hacia abajo, hacia el orificio profundo que es este, y se llama el ligamento de Hesselbach. Por fuera del ligamento de Hesselbach entonces se encuentra el orificio, ¿no? Y hacia adentro tenemos el tendón conjunto, que es este, y el ligamento de Henle, ¿no? Que son más resistentes que en la parte externa. Es la pared posterior del conducto inguinal, en el cual además encontramos de la línea media hacia afuera. Primero tenemos este ligamento, el uraco, ¿no? El uraco que es un conducto obliterado que viene de la vejiga hacia el ombligo. Luego tenemos la arteria umbilical obliterada, otro ligamento redondeado también, obliterado. Y finalmente afuera tenemos la arteria epigástrica, esta es la epigástrica inferior que hemos dicho, ¿no? Que va hacia el músculo recto. Entonces estos tres cordones, el uraco, la arteria umbilical obliterada y la arteria epigástrica, han formado en la parte posterior aquí unas fosas, una fosa interna entre el uraco y la arteria umbilical obliterada, una fosa media entre la arteria umbilical obliterada y la arteria epigástrica, y una fosa lateral que está por fuera de la arteria el ligamento de Hesselbach, que es este, ¿no? El ligamento de Hesselbach. Bueno, de esa manera estas fositas llamadas inguinales son pues los puntos débiles de la pared posterior del conducto, especialmente la media, la fosita media, en la cual se presentan las hernias inguinales directas, ¿no? Y por la fosa externa, las fosas inguinales indirectas. Aquí tenemos el orificio profundo posterior o abdominal, así llamado, del conducto inguinal, que permite el paso del cordón espermático. Es este el cordón espermático, ¿no? Conducto funicular o espermático. Y que está formado por fuera del ligamento de Hesselbach y de la arteria epigástrica. Es lo hacen que sea más o menos redondeado. Es un orificio, más que orificio, es una hendidura por el cual está atravesando precisamente este cordón. Esta es la pared posterior, entonces, que corresponde al conducto inguinal. La pared superior del conducto inguinal, bueno, es el trayecto de las paredes del abdomen, ¿no? Para ver, es el conducto espermático y los vasos femorales, lo propio aquí. Y aquí tenemos al cordón y atravesando. Y decíamos, la pared superior corresponde a el borde inferior de los músculos oblicuo interno y transverso, que es este, ¿no? Cuyos bordes inferiores pasan por encima del cordón a manera de puente, ¿no? A más o menos esta altura, a
y que le forman la pared superior. Esta pared superior es tanto más gruesa cuanto más gruesos sean los músculos que lo forman. Más delgada, semejante a un borde, si los músculos son delgados, ¿no? Este borde puede adelgazarse dependiendo de la potencia muscular que tenga cada individuo. Finalmente tenemos la pared inferior que corresponde al ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal, que nosotros sabemos se extiende desde la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis. Le forma una especie de lecho, ¿no? De lecho, donde el ligamento de Zimbernal refuerza, el ligamento de Thompson, que está en la parte posterior, lo refuerza también. De esa manera se ha formado el conducto inguinal con 4 paredes, anterior, posterior, superior e inferior, 2 orificios, uno superficial, ¿no? O cutáneo, y uno profundo o abdominal, ¿no? Profundo abdominal, que se encuentra a 2 centímetros por encima del ligamento inguinal, de la parte media del ligamento inguinal, ¿no? A esta altura. De esta manera, nosotros tenemos al conducto inguinal, es el orificio profundo. Por este está formado por el conducto deferente, ¿no? Que es este, el conducto deferente, por la arteria deferencial, por la arteria espermática, que envueltas constituye superficialmente al cordón se encuentran las ramas abdominogenitales, las ramas genitales, mejor dicho, de los nervios abdominogenitales mayor, menor y genitocrural, ¿no? Que van a atravesar el cordón hacia la superficie, hacia, mejor dicho, hacia, aquí está, hacia el testículo, ¿no? Hacia el testículo. El conducto inguinal que hemos señalado es el camino por el cual, esto vale recalcar, el camino por el cual el testículo desciende desde la parte abdominal donde se va a formar, ¿no es cierto?, en la parte abdomen, y de ahí va a descender por una línea, ¿no?, por un camino vertical a cada lado de la columna vertebral, y va a llegar hacia la pelvis, hacia el conducto inguinal. Y el testículo en su descenso tiene que atravesar este conducto, ¿no? Atraviesa el conducto y finalmente llega a la bolsa escrotal ya en el niño después del nacimiento. Esto se llama el descenso del testículo en el varón. Del testículo en el varón. En la mujer no sucede aquello. Entonces, el testículo, como vamos a ver en genitales, puede estar en la parte abdominal, en la parte ilíaca, en el conducto inguinal y en el destino final, ¿no? Ese es su trayecto que tiene el testículo. Pero por alguna razón puede quedarse en parte del camino, puede quedarse en el abdomen, puede quedarse en la región de la pelvis, puede quedarse en el conducto inguinal, ¿no? Y a eso se llama ectopía testicular. Esa ectopía testicular que no ha llegado a las bolsas escrotales, el testículo se convierta en hipofuncionante, es decir, ya no pueda realizar su función, que es la de producir los espermatozoides. Por eso es importante examinar este conducto, el conducto inguinal, en el recién nacido, posterior al nacimiento, para ver el descenso o establecer el descenso de este pequeño testículo todavía a sus bolsas escrotales, ¿no? Eso es lo que sucede con el conducto. En su origen, inicialmente da paso hasta las bolsas escrotales. Pero como ha descendido los vasos escrotales,
Desde el testículo nace un conducto, el conducto deferente, que ahora vuelve a ingresar por acá, ¿no? Hasta llegar a la parte posterior de la próstata. Es el conducto deferente de las vías espermáticas. Eso vamos a ver que respecta a los genitales. Aquí solamente estamos haciendo referencia. Primero desciende por aquí el testículo y luego el conducto deferente vuelve a penetrar por este mismo conducto hasta la cavidad de la pelvis para formar las vías espermáticas y desembocar en las vesículas seminales en realidad, ¿no? Bueno, de esta manera, aquí está el cordón, ¿no? Esta es la pared posterior, aquí se ha seccionado el cordón en lo que se llama un trabajo de hernia, es la pared posterior separando la hernia. Y aquí está el cordón, el testículo, ¿no? Es el conducto inguinal, tenemos aquí el orificio superficial por donde está apareciendo. Y bueno, esta pared, hemos dicho, es susceptible de ser una parte débil, ¿no? El conducto inguinal es una parte débil donde aparecen las hernias, aquí están, por la fosita esta hernia directa, ¿no? Que por presión intraabdominal ha sido expulsado venciendo la pared del conducto inguinal hacia la superficie por el orificio superficial. Parte del intestino delgado, es una hernia intestinal, en realidad una hernia inguinal de contenido intestinal. Por eso hemos visto la importancia que tiene el conducto inguinal en la sección inguinal, ¿no? Bueno, eso es para la fecha de hoy, para completar lo que son la pared abdominal, ¿no? La pared abdominal que anterior, donde se han formado estos espacios débiles que constituyen las hernias. Cabe recalcar, se va a producir en abdómenes, en paredes abdominales, mejor dicho, que estas son las hernias que ya sabemos, en paredes abdominales que tienen, aquí está, que tienen poca potencia muscular, poca tonicidad. Cuando estos músculos se distienden, se forman flácidos, se ponen débiles, entonces se distienden y por tanto estos orificios, ¿no? O estas partes débiles de la pared se hacen más amplias y por tanto más fácil de producir las hernias inguinales, ¿no? Por eso en las embarazadas o posterior a las embarazadas, como tienen el abdomen delgado por la distensión del parto, entonces no deben hacer esfuerzos físicos levantando cosas pesadas, porque se van a provocar hernias hasta que la tonicidad de sus músculos vuelvan nuevamente a su estado ya de potencia muscular, ¿no? Y eso es lo que se recomienda. En los obesos, en los gordos, lo mismo. Se produce con mucha facilidad estas hernias inguinales, hernias lumbares, ¿no? Que por la parte débil de la... Bueno, jóvenes, esa es la razón por qué hemos hablado de las paredes del abdomen, ¿no? La próxima clase nos vamos a dedicar a establecer ya las características del el contenido de la cavidad abdominal, ¿no? Vamos a dividir fisiológicamente, clínicamente, vamos a dividir al abdomen en sus partes y en cada una de esos espacios vamos a encontrar a los órganos abdominales, ¿no? De eso vamos a hablar el día viernes.